Doña Carmen fue al corral solo para despedirse. Sabía que ese sería el último atardecer de Bravío, el animal que ella misma crió desde ternero. Pero cuando se acercó, ocurrió lo inimaginable. Esta historia real te mostrará que algunos animales tienen más alma que muchos humanos. Si yo fuera tú, no perdería ni un segundo. Y si te encantan las historias reales y emocionantes como esta, ya suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel chinita. Doña Carmen vivía sola en una pequeña finca en el árido interior de San Juan del Río, un pueblito mexicano donde el tiempo parecía correr más despacio. Las paredes de la casa aún guardaban el aroma del café que su esposo preparaba todas las mañanas antes de salir al campo. La mesa de madera rústica todavía tenía 2 sillas, una donde ella se sentaba todos los días y otra que permanecía vacía, como un susurro constante de la ausencia. Desde que quedó viuda, hace 11 años, la casa perdió sonido, pero no el peso de los recuerdos. Era una vida de rutina sencilla y gestos silenciosos, donde el corazón latía más fuerte por lo que ya se fue que por lo que aún estaba por venir. A pesar del dolor, doña Carmen resistía. A sus 56 años, su apariencia reflejaba el cansancio de quien carga todo sola, el peso de la tierra, de las deudas y de la nostalgia. Se levantaba antes del amanecer, encendía la estufa de leña y ponía el café en la cafetera, como lo hacía junto a él, hábito que no pudo abandonar. Era como si ese simple aroma cálido fuera el único abrazo que le quedaba por las mañanas. Y aunque los años se apilaban como piedras en el pecho, nunca dejó de cuidar la finca con cariño. Cada planta, cada gallina, cada palmo de tierra, recibía de ella más que trabajo. Recibía amor, y ese amor muchas veces era lo único que la mantenía en pie. La finca era pequeña, casi olvidada por las autoridades locales. Sus únicos ayudantes eran 2 hombres que venían veces por semana. Más por lealtad que por el salario, que por cierto, apenas alcanzaba para cubrir los víveres. La tierra ya no producía como antes. Las cuentas se acumulaban en una caja de madera en el estante de la sala, y el dinero apenas alcanzaba para los gastos de alimento y medicinas para los pocos animales que quedaban. Aún así, ella seguía firme, como un árbol viejo que ha visto pasar muchas cosas. Lo que la mantenía de pie no era la esperanza, era la terquedad, lealtad y un cierto tipo de... En la parte más baja de la propiedad, rodeado por alambres torcidos y pedazos de madera remendada, vivía Bravío, un toro de gran tamaño, temperamento difícil y mirada desconfiada. Lo habían criado ahí mismo, desde ternero, pero nunca fue manso. De hecho, era todo lo contrario, valiente, arisco e impredecible. Los peones evitaban acercarse a él sin necesidad. Ya se habían lastimado intentando moverlo de un lado a otro. Decían que tenía el diablo en los cuernos. Faltaba hablar para hacer correr a todos. Pero a doña Carmen no le importaba. Bravío nunca se había acercado a ella con afecto, ni mostrado nada parecido a cariño. Era rudo, seco, y actuaba como si siempre estuviera a punto de estallar. Aún así, a ella le gustaba, tal vez precisamente por eso. Había algo en Bravío que le recordaba a su propia vida. Difícil de tratar, lleno de cicatrices, pero resistente. Mientras todos le temían a ese animal, ella lo trataba con respeto. Sabía el momento exacto para acercarse, cómo hablarle, dónde dejarle la comida. Era una convivencia de distancia y entendimiento. Lo que nadie sabía, y ella tampoco decía, es que Bravío había sido el último regalo de su esposo antes de morir. Un regalo peculiar, que llegó una tarde a un ternero con las patas temblorosas y la mirada espantada. «Va a crecer fuerte», dijo su esposo sonriendo, «como todo lo que sembramos aquí». Esa frase se quedó grabada en su memoria como un tatuaje.
Y aún después de tantos años, al animal, recordaba ese día, no por cariño al toro en sí, sino por lo que representaba. Bravío era, en muchos sentidos, el último vínculo entre ella y el pasado. Ella lo alimentaba sola, a su manera, sin intentar domesticar lo que no quería ser domado. Y aún en las tardes en que él la ignoraba por completo, o se quedaba recargado en la parte trasera del corral, como una roca viva, ella seguía ahí, sentada en su banquito, mirando al horizonte y al animal, como quien conversa con un recuerdo. Era una relación silenciosa, llena de pausas y límites, pero que funcionaba, porque, al final, ella no necesitaba un animal manso, solo necesitaba no sentirse completamente sola. Los peones ya habían sugerido venderlo decenas de veces, diciendo que era peligroso, improductivo y caro de mantener. Y, de hecho, lo era, pero doña Carmen posponía la decisión como quien empuja un dolor que aún no está lista para enfrentar. Sabía que, en teoría, tenía sentido, pero deshacerse de él era como borrar la última huella de lo que alguna vez fue su vida. Doña Carmen no imaginaba lo que pasaría a continuación. Y ahora te pregunto, si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de vender al toro? Comenta aquí abajo. ¿Seguirías al corazón o a las deudas que tocan a la puerta? Las cuentas de la finca no dejaban de llegar. Eran sobres amarillentos, dejados cada semana en la reja por un repartidor apurado, como quien avienta una bomba de tiempo a la puerta de Tadrell y sale corriendo. La luz estaba por cortarse, el agua con los días contados, y el precio del alimento para los animales subía mes tras mes, asfixiando aún más lo poco que lograba sacar de la tierra. Nada daba ganancias. Las gallinas ponían menos. El maíz ya no prosperaba como antes, y las pocas frutas del huerto, que antes endulzaban la vida, ahora se pudrían antes de venderse. La finca, poco a poco, parecía pedir disculpas por seguir existiendo. Los ayudantes, hombres sencillos, experimentados, ya habían advertido más de una vez. Mantener a un toro como Bravío era un lujo que doña Carmen ya no podía costear. Comía el doble que cualquier otro animal. Necesitaba espacio, vigilancia y aún causaba tensión entre los trabajadores. «Es pura pérdida, doña Carmen», decían mientras limpiaban el corral con mirada cansada. Pero cada vez, doña Carmen apartaba la vista. Sabía que era verdad, pero fingía no saberlo. En el fondo, esperaba que la solución llegara por otro camino. En ciertos momentos, cuando el silencio de la finca se volvía demasiado denso, ella salía al corral y miraba a Bravío a los ojos. El toro, como siempre, permanecía firme, inmóvil, devolviéndole la mirada con la misma intensidad. No había ternura en esos ojos, era puro instinto. Pero ella encontraba ahí un espejo, fuerte por fuera, agotada por dentro. Se sentaba en un banco de madera, se limpiaba las manos en el mandil sucio de tierra y suspiraba. Intentaba pensar en alternativas, formas de resolver las cuentas sin tener que deshacerse de él. Pero por más que buscaba ideas, nada llegaba. Era como gritar en un pozo profundo y escuchar solo el eco de regreso. Fue en una mañana común cuando todo comenzó a cambiar. El cielo estaba nublado y el viento soplaba más frío de lo habitual. Doña Carmen estaba en el patio, echando maíz a las gallinas, que picoteaban animadas como si nada más importara en el mundo. Sus ojos estaban bajos, la mente lejos. El sonido de llantas crujiendo sobre la grava la hizo levantar la cabeza. Un carro negro, reluciente, se estacionaba justo frente a la casa. Era un modelo nuevo, con vidrios polarizados y pintura impecable. Una presencia extraña en ese escenario de polvo y óxido. Con la curiosidad encendida, se limpió las manos en el trapo del mandil y caminó hacia la reja. Cuando el vidrio bajó, apareció un rostro conocido. Era Venancio, un hombre imponente, bien vestido,
dueño de una cadena de rastros, operaba en toda la región. Tenía fama de negociar como león, directo, sin rodeos, y casi siempre saliendo ganador, respetado por unos, temido por otros. Y para doña Carmen, su presencia ahí significaba solo una cosa: negocio a la vista. Aún no se había acercado del todo cuando él ya bajó del carro con pasos decididos. Se quitó el sombrero, la saludó con una cortesía fingida, y no tardó mucho en revelar el motivo de su visita. Estaba ahí por bravío. Dijo que supo del toro por uno de los ayudantes, quien comentó sobre el animal fuerte, pesado y listo para el rastro. Dijo que estaba expandiendo sus mataderos y que necesitaba ejemplares como ese, robustos, de carne firme, perfectos para exportación. Habló como quien ya esperaba un sí, y no como quien preguntaba. En ese instante, el corazón de doña Carmen se heló. Las manos le temblaban, pero lo disimuló frotándolas una contra la otra. No esperaba eso, no lo quería. Su mente veía destellos. Su esposo sonriendo al entregarle en que lo alimentaba sola. El sonido de sus pezuñas en el corral durante las lluvias de verano. Intentó decir no, ahí mismo. Las palabras llegaron hasta su garganta, pero se quedaron atoradas. Del otro lado, Venancio seguía, ahora con voz más suave, calculada, como quien ya ha convencido a muchos antes que ella. El hombre abrió la maletín, mostró los papeles. Dijo que podía pagar en efectivo, de inmediato, que la cantidad sería más que justa, y que con ese dinero ella podría todas las deudas. La promesa de alivio era tentadora. Más que eso, era concreta, era real. Y aunque su instinto gritaba en contra, había una lógica fría que decía lo contrario. El dinero lo resolvería todo, al menos por un tiempo. Doña Carmen dudó. Miró hacia el interior de la casa, como si buscara a su esposo en las sombras del pasillo, como si esperara una voz que dijera: «No lo hagas». Pero solo había silencio, el mismo silencio que la acompañaba desde hacía años, y que ahora parecía. Venancio se acercó más, la miró a los ojos, puso una mano firme en su hombro y dijo: «Con este dinero, señora, hasta podría pensar en empezar de nuevo». La frase golpeó como un puñetazo. ¿Empezar de nuevo? ¿A los 56? ¿Sola? ¿Qué tipo de vida comenzaría sin lo poco que aún le quedaba de lo que había vivido? Pero cedió. Con la cabeza baja y la voz casi inaudible dijo: «Deme hasta el fin del día para pensarlo». Él asintió con una media sonrisa, como quien ya sabía la... Regresó al carro, encendió el motor y desapareció en el polvo del camino. Esa tarde, doña Carmen no fue al corral. No pudo. Se sentó en el porche con una taza de café frío en las manos y se quedó mirando el horizonte, en silencio. Pensaba en todo lo que ese animal significaba. Pensaba en qué le diría a su esposo si estuviera ahí. Pensaba en cómo el sonido de los cascos de bravío, aunque distante, aún le daba vida al lugar. Pero también pensaba en las deudas sobre la mesa, en el que llegaría al día siguiente, en el fin del alimento para los cerdos. El corazón y la razón libraban una guerra, y ese día la razón ganó. Horas después, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tomó el teléfono, llamó a Venancio y dijo: «La venta estaba hecha». No sabía lo que vendría después. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que te partió el corazón, aún sabiendo que era lo correcto? Escribe en los comentarios: «Ya pasé por eso». La víspera de la venta, el cielo estaba pesado, grisáceo, como si el clima supiera lo que estaba por pasar. Un viento helado cruzaba la tierra seca y las hojas de los platanales temblaban con un sonido apagado, casi fúnebre. Doña Carmen despertó temprano, pero tardó en salir de la cama. Despertar, ese día, también era aceptar que sería la última tarde junto a Bravío, y que al día siguiente, el toro se iría para siempre. Carmen preparó café, pero ni siquiera lo probó. Caminó hasta el granero.
Tomó unas mazorcas de maíz que había separado días antes sin saber exactamente por qué, y se dirigió al corral. Las ramas de los árboles crujían sobre su cabeza. El silencio se sentía diferente. Al llegar cerca del corral, vio a Bravío en su lugar habitual. Estaba de espaldas, quieto, como una estatua de carne y hueso. Su pelaje oscuro brillaba con la luz del atardecer. Doña Carmen se detuvo, respiró hondo y sostuvo las mazorcas con más fuerza. La cerca era frágil, hecha de estacas viejas, oxidados por el tiempo. Un empujón fuerte bastaría para derribarla, pero ella conocía a Bravío. Nunca se había acercado demasiado. Nunca había cruzado esa línea invisible entre la fuerza bruta y el respeto silencioso. Se arrodilló, quedando a la altura de la cerca, y colocó las mazorcas en el suelo, sin prisa. Su voz salió quebrada, baja como un susurro en medio del viento. «Perdóname, viejo. No quería, pero la vida me está obligando. Siempre estaré agradecida por todo». Era solo un gesto, respuesta, un último adiós. Pero, para su sorpresa, Bravío dejó de hacer lo que estaba haciendo. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos, negros como carbón mojado, encontraron los de ella. No había dulzura en esa mirada. Había fuego. Había algo latiendo de forma diferente, casi feroz. Y entonces, desde lo más profundo de su garganta, soltó un mugido largo, grave, profundo. Un sonido que no parecía venir solo del cuerpo, sino de un lugar más hondo, más instintivo. Era un mugido que ella había escuchado antes. Asustada, doña Carmen se levantó poco a poco, sin quitarle los ojos al animal. Bravío no la seguía con la mirada, solo la observaba en su dirección, pero el sonido del mugido resonaba en su cabeza como un tambor, reclamando la atención de cada célula de su cuerpo. Fue en ese instante que él embistió. Con toda la fuerza acumulada en sus músculos endurecidos, Bravío se lanzó contra la frágil cerca. La estructura crujió, las estacas temblaron. El sonido seco del alambre, un látigo. Doña Carmen se quedó helada. Su corazón se aceleró, descompasado. Intentó dar un paso atrás, pero las piernas no le respondieron. Estaba hipnotizada. Nunca imaginó que Bravío actuaría así, justo con ella. El animal bufaba, mugía, se arrojaba contra la madera como un trueno con patas. La cerca cedió aún más, y Carmen entendió. Si ese toro fuerte escapaba, ella no tendría ninguna posibilidad de huir. En pánico, la señora cayó de rodillas sobre el suelo. Cubrió su cabeza con los brazos, esperando lo peor. Imaginó los cascos, el peso, el impacto. No era así como quería irse, no después de todo. Pero no había tiempo para pensar, solo el instinto de protección. Sus ojos, entreabiertos, aún podían distinguir la sombra oscura de Bravío, rompiendo la cerca con violencia. Madera volando, alambres soltándose, un estruendo que sacudió el suelo seco. Y entonces, el silencio se rompió por algo más. Un sonido agudo, crujido repentino, seguido de un hubiera sido aplastado. Doña Carmen, aún agachada, abrió los ojos lentamente. Sintió el suelo vibrar. El fuerte olor de la tierra removida se mezcló con algo extraño. Un hedor metálico, picante, casi podrido. Con cuidado, giró el rostro. Lo que vio la dejó completamente atónita. Bravío estaba parado a pocos metros de ella, con las patas delanteras sobre el cuerpo retorcido de una serpiente, una de las más venenosas de América Latina. La víbora aún se movía, espasmos involuntarios. Su cuerpo estaba aplastado, la cabeza destrozada. Había sido sorprendida justo en el momento en que preparaba su ataque, con la mandíbula aún entreabierta, mostrando los colmillos huecos listos para inyectar veneno. Si Bravío no hubiera actuado en ese instante, doña Carmen probablemente ya estaría muerta. Ella se quedó en shock, sintiendo el corazón latir con desesperación. Las manos le temblaban, la boca estaba seca. Miró al toro con una mezcla de miedo, incredulidad. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo vio a la serpiente si ella no había notado nada?
El mugido, la furia, el rompimiento de la cerca. Todo tenía sentido ahora. Bravío no quería atacarla, quería salvarla. La tensión comenzó a disiparse, como vapor subiendo al aire. Sus piernas finalmente respondieron. Se levantó lentamente, aún sin creer lo que había presenciado. Bravío se alejó de la serpiente, bufando fuerte, con los ojos chispeando de adrenalina. Parecía cansado. Una misión acababa de cumplir. Y doña Carmen, en ese momento, lo entendió todo. Ese animal rudo, arisco, que nunca le ofreció afecto, acababa de hacer el mayor gesto de cuidado de su vida. Un gesto que nadie esperaría, que ningún hombre tendría el valor de creer si ella lo contara. A partir de ese momento, nada sería como antes. Si esta escena también te puso la piel chinita, deja tu like ahora. Así le mostramos a YouTube y al mundo que todavía hay personas que se emocionan con historias de lealtad verdadera. ¿Eres una de ellas? Sí. Dale clic al corazón. Bravío lo merece. El estruendo de la cerca al ceder fue tan fuerte que se extendió por el campo como un trueno seco. Uno de los peones, que estaba cerca del galpón, escuchó el ruido y corrió sin pensarlo 2 veces. Creyó que Bravío se había descontrolado por completo, que tal vez había aplastado a doña Carmen. Con el corazón en la garganta, atravesó el terreno a pasos rápidos, tropezando con piedras, gritando el nombre de doña Carmen, y al llegar al corral vio una escena que nunca olvidaría. Ella estaba en el suelo, de rodillas, con las manos sucias de tierra y temblando, los ojos muy abiertos y llorosos, respirando como si acabara de escapar de la muerte. A su lado, lo que quedaba de la cerca yacía en pedazos. Estacas rotas, alambres sueltos, madera esparcida. Bravío estaba allí, de pie, imponente, con las narinas dilatadas, soltando respiros pesados como un motor a punto de apagarse. Pero lo más aterrador, o quizás lo más increíble, lo que estaba bajo las patas del toro. El peón se acercó despacio, aún sin entender. Miró a Carmen, luego a la víbora, luego a Bravío. Lo que pasó por su mente en ese momento, tal vez ni él podría explicarlo después. Pero una cosa era segura. Esa escena no fue un accidente, fue un rescate. Doña Carmen se levantó lentamente, todavía sin voz. El peón intentó preguntar algo, pero ella solo extendió la mano y señaló el suelo. Era como si dijera: «¿Estás viendo lo mismo que yo?» Frente a ellos solo el fin de una serpiente venenosa. Era el fin de una duda, una respuesta, una revelación. Ese toro, considerado por todos como un animal inútil, había salvado una vida. Ella caminó hacia Bravío, aún temblando, y el toro no retrocedió. Solo la miró con la misma firmeza de siempre. Pero ahora había algo diferente en esa mirada, algo casi tranquilo, como si supiera exactamente lo que había hecho, como si dijera: «Ahora estamos a mano». Doña Carmen apoyó su frente contra la del toro, dejó que las lágrimas cayeran. La venta se canceló allí mismo, en ese instante, sin ceremonia. Sin duda, doña Carmen no esperó ni siquiera llegar a la casa. Sacó el celular del bolsillo del mandil y llamó directamente a Venancio, el empresario de los rastros. La voz de él respondió con la frialdad habitual, preguntando si el camión podía pasar al día siguiente, como habían acordado. Pero la respuesta de ella fue seca, directa. «No va a haber camión, ni mañana, ni nunca. No se va de aquí». Del otro lado de la línea, el silencio duró unos segundos. Luego vino el tono de incredulidad. «Doña Carmen, el contrato está firmado. Esto le puede traer problemas. Tengo un negocio que cumplir». Pero ella no titubeó. Su voz fue firme, como pocas veces la había usado en los últimos años. «Entonces, lléveme a juicio si quiere, pero nadie saca a este animal de mi finca antes de que yo me vaya de esta vida». Venancio intentó insistir. Ofreció más dinero. Dijo que era irracional. Pero esta vez, doña Carmen no cedió. Lo que había visto en ese corral cambiaría su forma de ver todo.
y el empresario pronto entendió que no valía la pena discutir. Bravío era de ella, y ahora, más que nunca, era parte de la historia de esa tierra. La historia del toro que salvó a su dueña se extendió rápidamente, y pronto comenzaron a llegar personas a la finca para conocerlo, gente de todas partes, hasta que doña Carmen tuvo una idea brillante. Empezó a cobrar a quienes querían ver a Bravío de cerca, y funcionó de maravilla. Con el dinero recaudado, doña Carmen logró pagar la mayoría de las deudas y hasta le sobraba algo, dejándola feliz de la vida. ¿Crees que doña Carmen hizo bien al empezar a lucrar con la historia de Bravío? ¿O este tipo de actitud irrespeta todo lo que el animal representó? Comenta aquí abajo, ella hizo bien, o yo no lo haría, y di por qué. Tu opinión puede abrir los ojos de mucha gente. Mucha gente animales aún no cree que solo obedecen al instinto, reaccionan al miedo, siguen el olor, el hambre, el sonido. Dicen que son seres predecibles, programados por la naturaleza, incapaces de entender lo que sentimos. Pero quien estuvo en esa finca, ese día, jamás podría decir eso otra vez con la misma certeza, porque quien vio a Bravío en ese momento, vio algo que no se explica con ciencia. Vio más que fuerza, más que reflejo. Vio intención, decisión, valentía. Un animal que por años fue como tratado un problema, que nunca se doblegó ante nadie, pero que, cuando la vida de la única persona que nunca lo abandonó estuvo en peligro, eligió actuar, y actuó con precisión. Podría haber huido, quedarse quieto, podría incluso haberse rebelado, como tantas veces habían advertido. Pero no, Bravío vio la amenaza, y en lugar de retroceder, atacó para salvar. A veces, quien parece duro por fuera, esconde el corazón más leal. El valor de alguien, o de un animal, no está en lo que muestra todos los sino en lo que es capaz de hacer cuando más lo necesitamos. Nunca subestimes una conexión verdadera. Puede salvarte cuando menos lo esperas. Si esta historia te tocó, espera a ver lo que viene después. El próximo video ya está en la pantalla, pero te advierto, es imposible verlo y salir igual.